Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. En esta clase de hoy iniciamos un nuevo tema que lleva como título la evolución de las poblaciones. Para eso vamos a compartir pantalla. Espero que puedas estar atento a esta presentación en el día de hoy. Luego de que Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies, ¿verdad? La comunidad científica aceptó que los seres vivos no permanecen inmutables en el tiempo, sino que cambian y evolucionan de acuerdo con las características de su ambiente. Sin embargo, ¿verdad? La selección natural y la transmisión hereditaria de las adaptaciones, que son dos de los pilares de la teoría de la evolución, realmente no fueron completamente aceptadas, puesto que Darwin no pudo explicar cómo surgen estas variaciones en los seres vivos, ni cómo estas se transmiten de una generación a otra. Por otro lado, pues los conceptos genéticos que permitieron resolver el dilema de la herencia de caracteres fueron postulados por Gregor Mendel en la misma época de Darwin, pero solo se redescubrieron 50 años después cuando se revisaron las ideas sobre transmisión de los genes. Aunque el redescubrimiento de la genética mendeliana le dio un nuevo aire a la teoría de la selección natural, las leyes de Mendel solo servían para explicar la transmisión de características discretas, como cuáles, por ejemplo, como los colores contrastantes de algunas flores, mientras que la teoría de la selección natural requería de pequeñas diferencias en las características de los individuos. La genética de las poblaciones realmente vino a reconciliar a la genética de con la teoría de la selección natural, pues reconoció la amplia variabilidad genética que hay entre los individuos de una población. ¿Qué es una población? Una población es un grupo de individuos de la misma especie que habitan la misma área geográfica en el mismo momento y tienen el potencial de reproducirse entre sí, ¿verdad? Esto es importante. Vamos a continuar aquí, ¿verdad? Hablando acerca del acervo genético. Es importante que tú aprendas, pues, a manejar todos estas temáticas, ¿cierto? O estos términos que te van a ayudar a aclarar realmente todo este tema que tiene que ver con la genética de las poblaciones. Y con respecto al acervo genético, también le podemos decir patrimonio. Hay que anotar que en ninguna población de organismos que se reproducen sexualmente hay dos individuos exactamente iguales. Eso es algo que lo tenemos que tener claro. Por ejemplo, en las poblaciones humanas hay diferencias en la altura y en el color de la piel, ¿verdad? Entre los individuos que componen esta población. Estas características están definidas por los genes de los individuos y eso ya tú lo sabes. Así, hay algunos cuyos genes codifican para el color de ojos verdes, mientras otros lo hacen para el color de ojos café y eso ya, ojos de color café, eso ya sabíamos porque tú conoces lo que es un gen y lo que es un alelo. Cada uno de los genes que tienen los organismos están compuestos por dos alelos, uno aportado por la madre y otro aportado por el padre. Y la expresión de cada alelo depende de si es dominante o recesivo. Esto te lo estoy recordando porque ya esto tú lo sabes, nosotros lo hemos estudiado. Todos los alelos que hay en una población en un momento dado y que son responsables de las diferencias en las características de los organismos es lo que se conoce con el nombre de acervo genético o patrimonio genético de la población. Mira. Es importante que nosotros hablemos de la variabilidad genética que se refleja en las diferencias que hay en las características de los diferentes individuos de una población y que va a venir a proporcionar el sustrato sobre el que actúa la selección natural. Por ejemplo,
En una multitud podemos reconocer a nuestros amigos, pues cada uno tiene características que lo hacen, ¿verdad? Los hacen diferentes de las otras personas. Así, de esta manera, nosotros somos conscientes de la variabilidad en las poblaciones humanas, pero no tenemos tanta capacidad de observar esas pequeñas diferencias que hay entre otros organismos, como por ejemplo las plantas u otros animales. Además de la variabilidad genética que se expresa en los diferentes fenotipos de los organismos y que por lo tanto se puede observar, también hay variaciones que solamente son posibles verlas a nivel molecular. Un ejemplo de esto es imposible saber el tipo de sangre de una persona solo con mirarla, ¿verdad? La selección natural actuando sobre pequeñas diferencias es lo que finalmente produce la evolución. Y entre las poblaciones la variabilidad puede ocurrir de manera cuantitativa o de manera discreta. Y la mayor cantidad de variabilidad consiste en caracteres cuantitativos que varían a lo largo de un continuo. Por ejemplo, en una población de plantas hay desde individuos bajos hasta individuos muy altos. Esta variación cuantitativa o la variación cuantitativa se da generalmente por genes que están codificados por múltiples alelos. Entonces, la variabilidad tiene que ver con la multiplicidad de alelos. Por el contrario, esas variaciones discretas, ¿cierto? Como el sexo de los seres humanos, van a estar determinados por alelos que codifican cada uno para un fenotipo diferente. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a adelantarnos un poquito y después nos devolvemos otra vez acerca del proceso de la evolución. Los cambios en el acervo genético de una población son el resultado de 4 procesos. Te digo aquí, mutación, migración, deriva genética y selección natural. Cuando estos procesos operan, ¿verdad? Las frecuencias alélicas cambian de una generación a otra. Entonces, vamos a ver lo que son primeramente vamos a ver las mutaciones. Vamos a devolvernos aquí en las mutaciones. Las mutaciones son cambios o alteraciones que se producen generalmente por errores durante el proceso de división celular y que originan cambios en las secuencias de nucleótidos del ADN. Y ya tú sabes que es un nucleótido, ¿verdad? Y en casos extremos, pues, también van a originar la formación de alelos completamente nuevos. Las mutaciones, y es importante que lo tengas claro, permiten la generación de variaciones sobre las que puede actuar la selección sexual. Sin ella, realmente no podríamos hablar de que ocurre la evolución, ya que todos los fenotipos serían idénticos. Sin embargo, estas son raras en las diferentes generaciones de una población. Entonces, las mutaciones son preadaptativas, ya que no surgen como una necesidad ambiental, sino que ocurren y producen un cambio. Ojo con esto. Y ese cambio puede ser benéfico o no benéfico en las funciones de un organismo. Yo pienso que esto de las mutaciones también lo habíamos tocado ya. Yo te había dicho que no todas las mutaciones eran malas y que esto no ocurría por el ambiente, sino que era una cuestión más bien que tenía que ver con esa parte interna, con esa variación, ¿verdad? En nuestro material genético. Entonces, mira esto aquí. Vamos a hablar un poco acerca de, vamos a ver si lo encuentro por acá, ¿verdad? Hace mención a estos procesos de evolución, lo que hace parte de los procesos de evolución, la introducción de nuevos alelos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de mutaciones, hablamos de que son los cambios aleatorios en el ADN, ¿verdad? De organismos que generan un nuevo alelo. Estas por sí mismas no pueden ocasionar grandes cambios
en la proporción de alelos de una población. Si un alelo producto de una mutación aumenta su proporción en las poblaciones, esto no significa que los otros individuos también la estén produciendo, sino que la presencia de esta mutación le dio ventajas reproductivas, ¿verdad? Le dio ventajas reproductivas a los individuos que la tenían. En otras palabras, es decir, que la mutación aumentó de proporción en la población gracias a la selección natural o a la deriva genética. Las mutaciones no traen ventaja alguna para los organismos y llegan a ser útiles en muchos casos solo si hay cambios ambientales. Vamos a seguir adelante aquí. Ya lo vimos mutaciones, ¿verdad? Ahora vamos a ver el proceso de las migraciones. Migraciones. Podemos relacionar con migraciones el flujo de genes entre poblaciones, ¿verdad? El intercambio de alelos debido a la migración de individuos entre diferentes poblaciones es lo que se conoce como con el nombre de flujo genético. No se te olvide ese concepto. Flujo genético, ¿verdad? El flujo genético debido a las migraciones tiende a hacer que las diferencias genéticas entre las poblaciones disminuyan o inclusive que desaparezcan de tal manera que ambas poblaciones terminen compartiendo el mismo acervo genético, como si fueran una misma población. Asimismo, pueden introducir nuevos alelos o también pueden alterar las proporciones de los ya existentes en la población, ¿verdad? Tenemos este ejemplo. Inmigración da como resultado un aumento en la frecuencia de genes marrones. Y ahora vamos a hablar un poco de la deriva genética. Yo te dejo un concepto aquí muy resumido, pero sin embargo acá pues te amplío un poco lo que yo te estoy, o sea, con lo que yo te estoy hablando. La deriva genética pues la podemos definir como el cambio en la proporción de alelos de la población debido a causas que aleatorias. Cuando las poblaciones son grandes, la deriva genética realmente va a tener un poco efecto sobre la evolución de las especies. Sin embargo, cuando las poblaciones son más pequeñas, las variaciones debidas al azar pueden traer cambios en la frecuencia de los alelos de la población, produciendo, por lo tanto, evolución. Entonces, para que podamos entender esto un poco, imaginemos que pues lanzamos como una moneda al aire. Después de 2 lanzamientos, es posible que solo hayan salido caras y no sería sorprendente que luego de 10 lanzamientos hubiesen salido 7 caras y 3 sellos. Sin embargo, a medida que vamos aumentando el número de lanzamientos, es de esperar que el número de caras iguale al de los sellos porque la probabilidad es del 50%. Así, si cada nueva generación tomara sus alelos aleatoriamente del conjunto de alelos de la población, es decir, si los individuos se cruzaran aleatoriamente, los cambios debidos al azar, pues no traerían realmente grandes efectos sobre la proporción total de los alelos. Sin embargo, si las poblaciones son pequeñas, la deriva genética puede producir grandes cambios en la proporción de alelos. Y hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. La reducción en la variabilidad genética de las poblaciones puede deberse a 2 conceptos que vamos a manejar que se llaman el efecto fundador y a los cuellos de botella. Entonces, este efecto fundador, ¿verdad? Ocurre cuando unos pocos individuos de una población grande establecen o fundan un nuevo hábitat como una isla o un lago. Para ampliarte más esto, la deriva genética tiene importantes efectos en caso de que algunos individuos aislados de una población terminen colonizando un nuevo hábitat, ¿verdad? Como un lago o una isla, como te acabo de decir. Entre menor sea el número de individuos que coloniza un nuevo hábitat, menor será la representación de la variabilidad genética de la población original.
Este proceso de deriva genética, cuando unos pocos individuos colonizan un nuevo hábitat, se conoce como efecto fundador. Si la población comienza a crecer, llegará un momento en que la deriva genética no produzca más reorganizaciones de la variabilidad genética de la población y esta estará dominada por los alelos de los individuos que colonizaron ese lugar o ese hábitat. Y también tenemos los cuellos de botella, que se producen cuando ocurren eventos catastróficos, como los terremotos, ¿verdad? Que en un periodo muy corto de tiempo pueden reducir drásticamente el tamaño de las poblaciones y también la variabilidad genética puede reducir la variabilidad genética de las poblaciones, ya que en los individuos que sobreviven, ¿verdad? De estos eventos catastróficos, algunos alelos van a dominar, otros se van a expresar poco y otros realmente desaparecerían por completo. Y aquí cuando nosotros hablamos de la selección natural, ¿verdad? A ver, ¿qué te puedo complementar con respecto a esto? El equilibrio de Hardy-Weinberg requiere que todos los individuos de una población tengan la misma habilidad. ¿Para qué? Para sobrevivir y dejar descendencia. Esto no sucede en las poblaciones naturales, debido a que los individuos son determinadas, debido a que los individuos con determinadas características tienen mayor probabilidad de reproducirse que otros por la selección natural. La selección natural va a traer como resultado que los alelos de los individuos con ciertas características apropiadas para el ambiente, o sea, aquellos que se adaptan con mayor facilidad al ambiente y que pueden reproducirse de manera exitosa, dominen en la población. ¿En dónde? En las siguientes generaciones. Entonces, la selección natural también puede hacer que los individuos que tienen ciertos alelos y por tanto ciertas características que no representan ventajas adaptativas mueran más rápidamente. O sea, aquellos alelos que no hacen parte, ¿verdad?, de esos seres que se han adaptado van a morir más rápido y van a tener pues menos posibilidades de reproducirse. Tenemos por ejemplo, como ejemplo, de nuevo, la población pues de plantas con flores rojas o blancas. Vamos a tomar ese ejemplo. Es posible que las flores blancas sean detectadas más fácilmente por los herbívoros, por lo que los individuos con flores blancas serán mayormente ¿qué? Depredados y los individuos de flores rojas pues van a aumentar su proporción porque las otras son las que más son, ¿verdad?, consumidas o depredadas. La selección natural puede actuar asimismo directamente sobre la reproducción. Entonces es posible que las flores rojas sean más visibles y por lo tanto sean que sean mayor visibles a los polinizadores, ¿verdad? En este caso, pues los insectos, el agua, el viento, bueno, todos esos efectos que producen que son capaces de producir polinización. De esta manera, un mayor número de polinizadores llegará a las plantas con flores rojas, haciendo que éstas tengan mayores tasas reproductivas y, por tanto, que la variabilidad genética que aumente. A medida que más plantas de flores rojas se reproducen, la proporción de sus alelos aumenta en la población, mientras que los alelos de flores blancas que van a disminuir, ¿verdad? Entonces, este ejemplo, pues, para que lo tengas en cuenta ahí. Vamos a seguir acá. Hay tres clases de selección natural. Tenemos la estabilizadora, tenemos la direccional y tenemos la disruptiva. Estas van a causar cambios en la distribución normal de los fenotipos de la población. Mira aquí los esquemas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar aquí de las adaptaciones. Y este es un concepto que hemos manejado. Una adaptación es cualquier característica física
comportamental o fisiológica que le permite a un organismo sobrevivir donde otro no, pues no lo ha podido hacer. Y es el resultado del cambio genético en una población como que consecuencia de qué? De la selección natural. Este proceso de adaptabilidad, ¿verdad? Es importante porque las adaptaciones tienen principalmente una explicación evolutiva que implica que fueron adquiridas por selección natural a lo largo del tiempo. Los individuos que cuentan con estas adaptaciones pues tuvieron mayor éxito reproductivo, lo que se conoce como reproducción diferencial. Las características altamente adaptativas se van a mantener en la especie de generación en generación con mayor frecuencia que las menores, que las menos adaptativas. Y las adaptaciones sirven para contextos específicos, por ejemplo, aquellas que sirven a los organismos que tienen bajo condiciones desérticas no serían de utilidad en los bosques altoandinos y llevarían a la muerte de los individuos. Entonces, pues yo quiero devolverme un poquito acá con respecto a este tipo de selección, ¿verdad? Que yo te mencioné. Cuando hablamos de la selección direccional, ocurre cuando se selecciona positivamente el extremo de cierta característica. Un ejemplo, las bacterias más resistentes a los antibióticos tendrán más probabilidades de sobrevivir y reproducirse en los otros individuos de la población. Entonces, el resultado de la selección natural sobre la población de bacterias será el predominio de los individuos más resistentes a los antibióticos. Ese ejemplo te lo doy en selección direccional. Ahora, en selección estabilizadora. Esta se produce cuando se seleccionan negativamente los individuos que tienen el extremo de cierta característica. Entonces vamos a imaginar, por ejemplo, una población de mariposas café cuyos extremos fenotípicos son mariposas casi amarillas y mariposas casi negras. Entonces, las mariposas café pueden confundirse con los troncos de los árboles, mientras que las amarillas y negras son detectadas más fácilmente por los predadores. El resultado de la selección natural será el aumento de la población de mariposas con la característica intermedia, es decir, color café. Y cuando hablamos de la selección disociadora, ¿verdad? Esto se da cuando los individuos promedio, vamos a ver si, cuando los individuos promedios se seleccionan negativamente. Por ejemplo, en una población de lagartos cuyos individuos pequeños de pronto pueden esconderse en pequeños huequitos y los individuos grandes hacerle frente a los depredadores, ¿verdad? Los individuos promedio van a ser que eliminados. La selección natural hará que aumente la proporción de individuos pequeños y grandes mientras disminuye la de los individuos promedio. Ya hablamos aquí de las adaptaciones y pues hay varios tipos de adaptaciones, ¿cierto? Entre esas adaptaciones tenemos las adaptaciones fisiológicas. También tenemos las adaptaciones morfológicas, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito aquí de las adaptaciones fisiológicas. Las adaptaciones tanto bioquímicas como fisiológicas van a hacer referencia al funcionamiento de los organismos. Ojo, al funcionamiento de los organismos. Y este tipo de adaptaciones son más comunes en las especies que viven en ambientes extremos en los que para poder sobrevivir a las difíciles condiciones del ambiente han tenido que adaptar el metabolismo de su cuerpo. Entonces, las adaptaciones bioquímicas y fisiológicas se encuentran en especies de todos los reinos de la naturaleza. Por ejemplo, hay bacterias que pueden sobrevivir bajo condiciones anaerobias, ¿verdad? O sea, sin oxígeno y tienen la capacidad de obtener energía de sus alimentos sin necesidad, pues, de este elemento químico, o sea, sin necesidad del oxígeno. En los animales, pues, también es común este tipo de adaptación. Por ejemplo, los camellos y las ratas del desierto tienen depósitos de grasa que pueden convertir
en agua para sobrevivir. Igualmente los lagartos y otros animales producen una orina extremadamente concentrada para así eliminar la mayor cantidad de desechos utilizando la menor cantidad de agua posible. Y si mencionamos un ejemplo entre las plantas, un ejemplo de esto serían los cactus. Estos realizan el intercambio gaseoso a través de sus estomas y almacenan dióxido de carbono durante la noche. Y durante el día cierran esos estomas con el simple objetivo de evitar la pérdida de agua. Dejan de respirar y solo realizan la fotosíntesis. Mira qué interesante, ¿verdad? Entonces, dentro de estas adaptaciones morfológicas, nosotros podemos hablar, ¿verdad?, del mimetismo. Bueno, y estas adaptaciones morfológicas no son otra cosa sino modificaciones en la forma. La misma palabra lo dice. En la forma, en la estructura y en el aspecto físico de los organismos. Y hay diferentes tipos de adaptaciones, ¿verdad? Tenemos la coloración de advertencia, el mimetismo, ¿verdad? Tenemos las adaptaciones anatómicas y las adaptaciones etológicas sí, etológicas. Vamos a ir en orden según lo tenemos aquí. El mimetismo, pues, es la capacidad que tienen algunas especies de asemejarse a otras especies diferentes del ecosistema en el que se desarrolla. Existen principalmente dos tipos de mimetismo: el mimetismo mulleriano o mulleriano y el mimetismo batesiano. Entonces, el mulleriano se presenta cuando dos o más especies venenosas adquieren patrones de coloración similar, de tal manera que son muy parecidas entre sí. Este tipo de mimetismo sirve para que los posibles predadores aprendan más rápido a reconocerlos o a reconocerlas y así eviten comer las especies que tengan este aspecto. Y tenemos el mimetismo batesiano, ¿verdad?, que se presenta cuando una especie que no es venenosa adquiere los patrones de coloración de una especie que sí lo es, para confundirse con ella y así evitar ser atacada por sus predadores. Entonces, eso en cuanto al mimetismo. También dentro de este tipo de imitaciones adaptativas, porque podemos decir que son imitaciones adaptativas porque con frecuencia los organismos adoptan la forma o el color de algún elemento de su medio con el fin de pasar inadvertido o de perecer o de parecer peligrosos y así evitar ser atacados. Entonces, tenemos el mimetismo, que ya te lo definí, el mimetismo mulleriano y el mimetismo batesiano, y también tenemos el camuflaje, ¿verdad?, que es la capacidad que tienen algunos organismos de adquirir la apariencia de algún elemento del medio para confundirse con él y así evitar ser detectados. Vamos a ver, aquí está, mira, aquí te lo estoy resumiendo en esta presentación. Mimetismo mulleriano, cuando dos o más especies venenosas o de sabor desagradable se parecen entre sí y de esta manera son fácilmente reconocidas por los depredadores potenciales que aprenden a evitarlas luego de haber probado pocas de ellas. El camuflaje, ¿verdad?, quieren adquirir el color de su entorno, por ejemplo. El batesiano, una especie inofensiva y comestible, se parece a una peligrosa o que pues tenga un mal sabor. Por ejemplo, las moscas de la familia Sylphidae imitan a las abejas y a las avispas. Mira, una mosca imitando a las abejas y a las avispas. Mira esta, el camuflaje. Muy bien. Tenemos también coloraciones de advertencia. Las coloraciones de advertencia, también conocidas como coloraciones batesianas o aposemáticas, sirven a algunos animales venenosos de mal sabor o indigeribles
para advertir a sus predadores y otros enemigos sobre la peligrosidad. Los patrones de coloración más comúnmente usados en la naturaleza como advertencia, pues incluyen el color rojo con negro y blanco, el negro con amarillo, entre otros. Y estos son comunes en algunos animales como ranas, serpientes, abejas, también avispas, y les ayudan a evitar ser atacados por potenciales predadores como tigrillos, como halcones, o también pueden ser aves insectívoras. Y también tenemos las adaptaciones anatómicas o las adaptaciones estructurales. Aquí. Estas adaptaciones ocurren frecuentemente en todos los seres vivos. Incluyen el desarrollo o modificación de órganos o estructuras que hacen parte, que hacen a la especie más eficiente para sobrevivir y obviamente para reproducirse en ese hábitat en el que ella habita. Las adaptaciones estructurales pues están relacionadas con factores como alimentación, desplazamiento y en algunos de los casos con reproducción. En la naturaleza hay muchos ejemplos de estructuras que han evolucionado en diferentes especies con el fin de evitar la competencia interespecífica por alimento. Y ya tú sabes lo que es competencia interespecífica, ¿verdad? Cuando individuos de la misma, de diferentes especies, ¿verdad? Compiten por este recurso que es el alimento. Por ejemplo, en el caso de los insectos, a pesar de que sus aparatos bucales están compuestos por las mismas piezas, tienen una enorme variedad de formas que les permiten desarrollar diferentes funciones y así pues aprovechar diferentes recursos alimenticios. Los saltamontes y las hormigas tienen potentes mandíbulas con las que cortan las hojas de las plantas. Los zancudos y también los tábanos tienen aparatos bucales que le permiten chupar sangre, y las mariposas también van a poseer unos largos aparatos bucales, ¿verdad? Que les sirven para chupar el néctar de las flores. Y tenemos también las adaptaciones etológicas. Cuando nosotros hablamos de estas adaptaciones etológicas, estamos hablando a adaptaciones de comportamiento. Se presentan principalmente en animales, aunque también en otros grupos como los protistas. Estas adaptaciones permiten que los individuos eviten las condiciones adversas y busquen áreas más favorables. Las migraciones son un ejemplo de ello, aunque generalmente las asociamos con animales de las zonas templadas. En los ecosistemas tropicales, algunos animales también realizan pues migraciones estacionales. Por ejemplo, algunas aves suben y bajan en el gradiente altitudinal, ¿verdad? De una montaña, puede ser a medida que los recursos aumenten o disminuyan. Y algunos de estos comportamientos son genéticamente adquiridos y van a cumplir con las leyes de la selección natural. Si este comportamiento resulta pues favorable, se selecciona y es heredado por las siguientes generaciones. Las adaptaciones etológicas también incluyen comportamientos aprendidos que no son transmitidos genéticamente. Ojo, no son transmitidos genéticamente los comportamientos aprendidos y son comunes en las especies en que hay por lo menos un cuidado parental y una selección sexual. Por ejemplo, entre los protistas, las algas, los protozoos, pueden controlar la altura a la que flotan y así pues ascender o descender en el agua a medida que cambian las condiciones de luz y disponibilidad. Muy bien, yo pienso que pues ha estado bastante amplio. Puedes complementar con tu libro de contenido. Después de lo que hemos visto de las teorías de la evolución, inmediatamente aparece la evolución de las poblaciones. Nos estaremos viendo entonces en nuestras clases presenciales y o virtuales para retroalimentar este tema. Pues no siendo más, me despido de ti, espero que estés muy bien. Un abrazo fuerte.